silla. Yo creo que es la silla. Siento que vamos a hacer. Se escucha. Ah, ok. Ah, ok. ¿Hay ahorita sesión? No sé. Yo creo que sí. ¿Qué transmisión? No sé, yo creo que hay sesión. Honestamente no sé. ¿Ya? ¿Todo bien? Ok, entonces ya. Entonces cuando quieran empezamos. A ver, mi cámara. Esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Con ello, brindar la información necesaria para tomar las decisiones con respecto a la propuesta legislativa presentada por la diputada Roselena Trujillo el pasado 1 de julio. Queremos agradecer la presencia de quienes nos acompañan este día como parte del Presidium. Diputada Diana Karina Barrera Samaniego, presidenta del Congreso del Estado de Sonora y presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Gracias. Diputada Roselena Trujillo Llanes, mejor conocida como la Pinky, promovente de la iniciativa. Ingeniere Marsh Romero, representante de la coalición LGBT+ Sonora. Licenciada Paola Santillán, representante de YAG México. Maestra Erika Salinas Castillo, directora del cortometraje Para Sara. Agradecemos la valiosa presencia de las y los representantes de las organizaciones civiles que integran la coalición LGBT+ Sonora. Agrupación Golondrinas. Colectivo Orgullo del Desierto. Diversidad AC. Flores en el Desierto. Just Fly de Ciudad Obregón. La Viña LGBT. Perlas del Mayo de Navojoa. Sociedad Activa. Sonora Incluyente. Sonora Pride y Visible. Asimismo, agradecemos la presencia de las y los diferentes representantes institucionales que el día de hoy nos acompañan. Magistrado César Saúl García Acosta, quien es representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora. Muchas gracias. Doctora Gabriela del Carmen Nucamendi Cázares, subsecretaria de la Secretaría de Salud. Doctor José Luis Garibaldi, director de Salud Mental y Adicciones de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora. Psicólogo Javier Romero Córdoba, del Programa Institucional de Bienestar Psicológico de la Universidad de Sonora. Psicóloga Rosa María Tomás, del Colegio de Psicólogos del Estado de Sonora. Diputadas y diputados de la 63 legislatura que hoy nos acompañan. Muchas gracias a todas, todos y todes por su presencia.
Comparto la dinámica de este foro. Será la participación de 4 minutos máximo de cada ponente. Al terminar toda la ronda de participaciones, procederemos a 20 minutos de preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, les invito a que veamos el cortometraje de Para Sara, escrito y dirigido por la maestra Erika Salinas, filme que está inspirado en su experiencia de vida. Le solicitamos al Presidium que tome asiento en los espacios del auditorio y les pedimos poner sus celulares en silencio, por favor. Ya se fueron todas, nada más quedo yo. No, no te vayas. Estoy muy orgullosa de ti. De nosotras. Por la mejor miembro del año. Por la mejor jefa del año. A los ojos, ¿eh? Bueno, ahora sí ya me voy, porque mañana tengo que dirigir el Angelus. No. Quédate un ratito más. No, será de Un ratito, un ratito. No, Bailamos será esta canción y te vas. No. Es más como que...
Sante Michele Arcangele, defendenos in perilio contra nequiriam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infirmum detrude. Amén. Compañeras y hermanas de lucha. Dios, patria, obediencia. El Señor esté en tu corazón para que te puedas confesar humildemente de tus pecados. Dime, hija. Padre, es que Confiesa, hija, no hay ningún problema. Dios todo lo perdona, hija. estoy confundida, Padre. ¿Confundida con qué? ¿Qué siento? ¿Con qué? Siento algo por una mujer. Esto es intolerable para nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué vergüenza! Pero, Padre, estoy muy confundida con todo esto. ¿Y qué ha pasado entre ustedes? Cada vez que quieras besarla, te imaginarás a nuestra Virgen María. ¿Te atreverías a besar a nuestra Madre? Claro que no, Padre. Ave María Purísima, Sin pecado original concebida. yo te absuelvo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Fui a hablar con el Padre, Sara. ¿De qué? ¿De nosotras? Esto es pecado. ¿Qué va a ser de nosotras? Del movimiento. Hicimos un juramento. Sí, el juramento. Solo cosas del grupo. ¿Ok? Perdóneme, Dios mío. En verdad, no es mi intención ofenderlo con mis acciones. Ayúdeme a ser una persona normal. Por favor, sáquenme estos pensamientos de la cabeza. Padre, pásale, por favor. El padre Rendón ya me explicó tu caso. Con ese tratamiento y los estrógenos te vas a sanar, no te preocupes. Ten fe, hija mía. Sante Michele Arcangele, defendenos in prilio
contra nequiriam et insidias diaboli esto presidium, imperatili Deus supplices deprecamur, duque princeps, militia celestis, satana malosque, spiritus malignus, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Vámonos, Sara. ¿A dónde? A donde sea. No puedo irme contigo. ¡Sara! Ya, quedé en shock. Invito a la maestra Erika Salinas, creadora del corto y quien además dirige desde hace 18 años la organización Sociedad Activa, a brindar unas palabras.
Bueno, esto que acaban de ver fue mi historia de cuando tenía 21 años, que me confesé con el padre y como vieron, pues fue cuando le dije que estaba enamorada de una mujer. Tuve que pasar por muchos procesos terapéuticos para sanar la depresión y la ansiedad. El cine fue mi salvación. Hacer este cortometraje denunciando lo que me pasó fue lo que me hizo recuperar mi vida. Eso y el amor de mi familia de sangre y de mi familia elegida, que muchos de ellos están aquí. Es lo que me da la fuerza suficiente para estar aquí frente a ustedes casi 20 años después. Investigando para mi guión, descubrí que lo que habían hecho conmigo tenía nombre y se llamaba Ecosic. Eso fue gracias a YAG México. Las mal llamadas terapias de conversión, que hoy en día pues, han sido tipificadas como tortura por la ONU. Esto que acaban de ver, estas violencias, estos tratos crueles, inhumanos y degradantes que aún sufrimos las personas LGBT, aún en estos tiempos, aún sucede. Y son legales en México y en Sonora. Los Ecosic son en ignorancia, los Ecosic son tortura y una grave violación a los derechos humanos. Legislar para prohibirlos es una deuda histórica y se debe reparar los daños causados a la población LGBT+. Además, que es una responsabilidad del Estado proteger y garantizar los derechos humanos de todas, de todos y de todes, incluido el derecho libre al desarrollo de la personalidad. Esta exigencia la hacemos por las personas que ya no están, que fueron asesinadas o que se quitaron la vida, por quienes les aterra salir del closet, por quienes no se permiten amar en libertad por miedo a ser violentadas y dejan ir su felicidad. Esta exigencia de cumplir los derechos humanos la hacemos por los que vienen detrás, por las niñas, niños, adolescentes. Merecen vivir plenos y felices. Es nuestra obligación garantizarles un mejor futuro del que tuvimos nosotros. A mí ya nadie me va a borrar lo que me pasó hace 20 años. Nadie me va a poder recuperar ese tiempo perdido. Yo no sé qué hubiera sido de mí si no me hubieran torturado. Yo no sé qué hubiera sido si hubiera realmente empezado a vivir a los 20 años y no a los 40 como hoy en día. Pero lo que sí está en sus manos, diputadas, diputados, es garantizar que nadie más, nunca más, sufra lo que sufrimos nosotros, simplemente por ser una persona homosexual o transexual. Queremos ser la última generación que sufra de violencias y discriminación por ser quien somos. Queremos ser la última generación y eso está en sus manos. Muchas gracias. Gracias, Erika. A continuación, cedo el uso del micrófono a la diputada, la maestra Rosalena Trujillo Yáñez, quien nos compartirá un resumen de lo que nos tiene hoy reunidos, la propuesta de reforma del Código Penal y de Salud del Estado de Sonora para prohibir las Ecosics en nuestra entidad. ¡Bravo! Muchísimas gracias, gracias a todas y a todos los que nos acompañan este día. Gracias, Erika, por compartirnos esta experiencia. Y creo que lo que tú mencionas, hay una deuda muy importante que tenemos que corregir y que tenemos que atender desde el legislativo. Lo he dicho y lo quisiera precisar de nueva cuenta. Cuando yo inicié mi participación en política, que ya fue muy tarde, ¿sí? Hace 8 años yo decidí participar en política de la academia, venía de la academia, profesora investigadora en la Unison, y cuando yo decidí hacerlo lo hice con la convicción de que
de que había que hacer las cosas diferentes. Y yo siempre he sido una mujer de causas, el feminismo es una de ellas, y siempre he sido una mujer que creo y que siempre he defendido desde todos los espacios y trincheras donde he estado los derechos y las libertades de todas las personas. Estoy convencida que los derechos y las libertades harán de Sonora y de México una mejor sociedad, una sociedad donde podamos vivir con una convivencia diferente. En mi pequeña trayectoria política he hecho compromisos y una de las agendas con las que me siento más comprometida es precisamente la agenda de la población LGBTIQ+ Sonora. El año pasado que andábamos en campaña me senté con diferentes colectivos y firmamos una agenda. Y firmar la agenda no era únicamente para la foto. Firmar la agenda era un compromiso de causas, un compromiso muy personal, pero un compromiso que había que construir en colectivo definitivamente. Y hoy que me toca estar al frente de esta representación como diputada, hemos ido avanzando en la agenda con la que me comprometí y con la cual creo que es la agenda de derechos y libertades que tenemos que priorizar también. El año pasado ya dimos el primer paso y el 23 de septiembre este Congreso se pronunció por aprobar el matrimonio igualitario. Hoy damos un segundo paso y presentamos el 1 de julio, presentamos la iniciativa para prohibir los ecocig en Sonora, porque en Sonora, como lo hemos dicho, no hay nada que curar. Y agradezco que en este esfuerzo por construir una ruta legislativa me acompañen muchos de ustedes, de los que se encuentran presentes, muchos de los colectivos que hoy han asumido también la responsabilidad desde la sociedad civil por avanzar en esta ruta, que definitivamente no va a terminar con esto, ni va a terminar cuando hayamos aprobado los ecocig, que espero que sea en este periodo ordinario de esta 63 legislatura. Erika lo decía muy claro ahorita y lo veíamos de manera muy contundente y muy fuerte con las escenas que vimos. Y son escenas que se repiten y se siguen repitiendo en muchos espacios de vida, en familias, en escuelas, en espacios de trabajo. Los ecocig son tortura. Es importante señalar que todavía no hace muchos años la homosexualidad era considerada como una enfermedad, ¿sí? Y es hasta hace algunas décadas en que es retirada por la Organización Mundial de la Salud, retirada del catálogo de enfermedades mentales, porque no hay nada que curar y porque estas mal llamadas terapias de conversión o los esfuerzos por corregir la orientación sexual y la identidad de género terminan siendo abusos, ¿sí?, que podemos identificar como coerción y falta de consentimiento, privación ilegal de la libertad, violencia verbal y amenazas, uso forzado de medicamentos, violaciones sexuales, vistas como violaciones correctivas, terapias de aversión, electroshocks y hasta exorcismos. Creo que es importante mencionar que desde diferentes frentes la sociedad civil se ha organizado y la sociedad civil ha estado buscando que en México y en algunos estados podamos transitar a tener marcos normativos que tipifiquen el delito, ¿sí? Y que en ese sentido podamos tener caminos de vida mucho más sanos, mucho más transparentes. Alguien me decía cuando recién presentábamos la iniciativa y me decía, es que en Hermosillo no existen, en Sonora no existen, ¿sí? O sea, dime dónde hay un lugar donde se hagan. No, definitivamente no van a encontrar un lugar, así que tengo un letrero y digan, hoy estamos de promoción, vengan por su terapia de conversión. No hay, ¿sí? Se dan en escenarios ilícitos, se disfrazan de muchas otras terapias, se disfrazan de coachings emocionales y de muchas cosas, pero existen y eso no lo podemos negar. Quienes tenemos interacción con alumnos como Javier, como yo y con muchas otras, sabemos que nuestros alumnos que tienen orientaciones diferentes, ¿sí?, están sufriendo y tenemos que ayudarlo. Esta propuesta es una propuesta que reforma el Código Penal,
para tipificar el delito y también reforma la ley de salud para que los profesionales de la salud que de alguna manera promuevan este tipo de iniciativas y este tipo de esfuerzos por corregir, de esfuerzos por curar la homosexualidad, puedan ser sancionados. Pero no es únicamente esta parte punitiva, sino ambas modificaciones al Código Penal y a la Ley de Salud también implican hacer esfuerzos por concientizar. Esta es la parte más importante porque es la parte preventiva. Definitivamente creo que ninguna sociedad desea tener sus cárceles llenas ni desea estar aumentando la ruta de punitividad como para prohibir que los delitos dejen de existir. La prevención es básica para la gran mayoría de los delitos y este no es la excepción. Entonces, sí hay una ruta presente, una ruta para prevenir, una ruta para concientizar y una ruta también para poder fortalecer dentro de los entornos familiares que este tipo de situaciones no se presenten y podamos tener mejores escenarios de convivencia. Muy rápidamente les menciono los artículos que estamos proponiendo modificar en el Código Penal para el Estado de Sonora. Es específicamente en el título quinto, que es que considera los delitos contra el desarrollo y dignidad de las personas, en el capítulo quinto específico, con una nueva denominación: discriminación y libre desarrollo de la personalidad, sexualidad, orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas. Aquí hay una modificación del artículo 175 ter. Y obviamente se los leo rápidamente, se impondrá de 2 a 6 años de prisión, de 150 a 300 días de trabajo a favor de la población, trabajo comunitario, multa de 1,000 a 2,000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y quedará obligada a la reparación del daño de la víctima o ofendido quien instigue, promueva, permita, consienta, coaccione, someta, obligue, realice, imparta, aplique, financie con o sin fines de lucro u obligue sobre una persona cualquier tipo de tratamiento, terapia de conversión o reparación, métodos, servicios o prácticas que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, modifique, reprima, anule, suprima o pretenda corregir el libre desarrollo de la personalidad, sexualidad, orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas mediante tortura, violencia física, moral o psicoemocional que atente contra la dignidad humana. Este delito podrá iniciarse por denuncia, por querella o por su equivalente. Y bueno, después viene más detallado, y en la Ley de Salud del Estado de Sonora, la propuesta es la modificación del artículo 148 quinquies de la Ley de Salud del Estado de Sonora, en el cual la propuesta es que las personas profesionales, técnicas o auxiliares de las disciplinas para la salud y en general a toda persona relacionada con las prácticas médicas y de salud que instigue, promueva, permita, consienta, coaccione, someta, realice, imparta, aplique, obligue o financie tratamientos con o sin fines de lucro, terapias de conversión o reparación, métodos o cualquier tipo de servicios o prácticas con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, reprimir, anular, suprimir o corregir la orientación sexual o identidad de género o expresión de género de una persona, y va a ser sancionado en términos de los dispuestos por el artículo 175 ter y 175 quater, que es el que les acabo de leer del Código Penal. Ahorita en la parte final del corto de Erika, venían los estados en donde se ha avanzado en México. Creo que estamos en una ruta que definitivamente no va a ser fácil, pero es una ruta en donde creo que la clave está, uno, en sensibilizar a los órganos del Poder Legislativo, en sensibilizar, en compartir información con los compañeros diputadas y diputados para entender que las terapias, que eliminar los esfuerzos, que eliminar los ECOSIG es abrir esta ruta de derechos para todas las personas. Y creo que
en Sonora tenemos que seguir avanzando en este tema. Y finalizo y termino agradeciéndoles a todos y a todas y a todos los que están presentes en esta sala, porque el poder socializar esta iniciativa, el poder platicar y dialogar sobre ello, responder a las dudas, a las preguntas que se tengan, creo yo que es el primer paso para poder construir marcos normativos fuertes, ¿sí? Si no pasamos por estos procesos de socialización, y creo que esta legislatura va a ser una legislatura que va a ser recordada por eso, porque es una legislatura que empieza a abrir sus propuestas legislativas a través de la figura de Parlamento abierto. Y el que hoy estén ustedes aquí, no únicamente escuchando, sino que tengan la posibilidad de compartir con quienes también toman decisiones de su sociedad civil, pero con quien también nos representan desde las instituciones gubernamentales, porque a final de cuentas van a ser ellos a los que les va a tocar también tomar las decisiones junto con nosotros. Les agradezco mucho y bueno, creo que este foro va a generar, yo siempre lo he dicho, toda ley o todo marco normativo necesita también una ruta pedagógica. Esta sociedad necesita aprender y desaprender de nueva cuenta. Con ustedes iniciamos esta ruta pedagógica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada. Les recuerdo a los oradores que tienen 4 minutos. Cuando les queden 30 segundos, les voy a sacar la tarjeta roja. Te la saqué como 3 veces, pinche. Paola Santillán es activista LGBTI+, feminista interseccional. Fue reconocida por el Senado de la República como Mejor Activista Mujer de la Diversidad 2020. Coordinadora del programa Feministas para Jóvenes Mujeres Diversas YAG, de la organización homóloga YAG México, quienes han sido organización clave por su labor en la erradicación de los ECOSIC a nivel nacional. Adelante, Paola. Muy buenas tardes, días a todas, todos y todes. Mi nombre es Paola Santillán, en efecto, y quiero empezar desde YAG México a agradecer a la diputada Roselena Trujillo, a la coalición sonorense y a ustedes, activistas, colegas, que han iniciado una lucha aquí en Sonora muy importante para que estas prácticas ya no estén aquí. Quiero empezar diciendo que desde YAG tenemos 15 años de lucha, 15 años en donde nuestro principal objetivo era erradicar las terapias de conversión. ¿Pero por qué? Somos una organización que empezamos en las calles, vivíamos movilidad forzada, rechazo familiar. Entonces en las calles encontramos el refugio del hogar, cuando debería haber sido al revés. Parecía la misma obra de teatro, pero con diferentes actores y actrices, pero la misma obra. Rechazo familiar, terapias de conversión, violaciones correctivas, privación ilegal de la libertad. En estos 15 años reflexionábamos que las terapias de conversión no solamente tenían que ver con profesionales de la salud mental con una cédula, sino en su mayoría en México, las personas que hemos sido víctimas y sobrevivientes no nos los han impartido profesionales de la salud mental, sino ha sido la mamá, el papá, el carnicero, un vecino, algún curandero. Y esto es importante porque vimos la necesidad de empezar a hablar de esfuerzos, de estos esfuerzos que intentan cambiar, suprimir o reprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género, para que se reconozca que en México existe un fenómeno más allá de las terapias de conversión, más allá de lo clínico. Abuso sexual, electroshocks, privación ilegal de la libertad,
tratos crueles, inhumanos y degradantes. Son algunas de estas prácticas que estos esfuerzos presentan. Y en la organización decíamos, ¿cómo podemos incidir para que estas prácticas ya no estén? ¿Cómo podemos incidir para que se legisle y prohíba en estas prácticas? Hemos tenido la oportunidad de estar en consensos, en reuniones con otros activistas, gobiernos de otros países, y buscando un consenso para poder decidir cómo legislar, nos dimos cuenta que en México era imposible. Y lo que hicimos fue hacer un dossier, un proyecto de ley, y tuvimos la fortuna de justamente de estar en contacto con estos activismos, y en el consenso nos dimos cuenta que la única oportunidad que teníamos para erradicar estas prácticas era legislar por la vía punitiva. ¿Pero por qué? ¿Por qué legislar por la vía penal cuando hay un 99% de impunidad en México? Nos dimos cuenta que incluso en otros gobiernos estatales, los mismos gobiernos habían financiado en administraciones pasadas estos centros. Entonces, irnos por la vía penal era importantísimo, porque que el Estado reconozca este fenómeno como delito nos va a permitir a nosotros los activismos tener una herramienta de incidencia para poder prevenirlo por medio de la política pública. Entonces, ¿para qué legislar? Erika, yo, en lo personal, más de 500,000 de personas en México, estos son datos de la INEGI, históricos. Por primera vez se están rindiendo cuenta de cuántas personas hemos pasado por estas torturas y las seguimos pasando, y se queda corto, porque a lo largo de estos 15 años en nuestra organización hemos investigado que 4 de cada 10 personas han sido sobrevivientes de estas prácticas, y en su mayoría han sido jóvenes que incluso les han orillado al suicidio. Entonces, para Erika, para mí, para más de 500,000 de personas en México, estas legislaciones que prohíben estos tratos crueles, inhumanos y degradantes son una reparación del daño que algún día se nos hizo. Hoy, Sonora tiene la oportunidad inminente de convertirse en el estado número 13 en legislar en contra de la tortura. Hoy Sonora tiene la oportunidad de estar del lado correcto de la historia y ser un referente en el norte. Necesitamos urgentemente que estas prácticas desaparezcan, pero para que desaparezcan necesitamos legislar. Necesitamos de todo su apoyo, colegas activistas, miembros de esta sala, del Poder Judicial. Hagamos justicia social para quienes, como lo dijo Erika, ya no están, para quienes estamos, para quienes estamos frente a ustedes como sobrevivientes. Porque esto es algo, quiero que se imaginen. Yo soy sobreviviente de un abuso sexual a los 15 años. Y el discurso que utilizaban mis agresores era: te vamos a quitar lo lesbiana. Para mí, estar frente a ustedes como superviviente, haciéndolo personal político como mi amiga Erika, como mi hermana, sabiendo que puede haber sido una cifra más de ni una más, de ni una menos. Ya no digo de los crímenes de odio, porque en ese momento ni siquiera mi familia sabía quién era yo. Yo creo que esta es la oportunidad que estamos teniendo todos los activismos, tanto nacionales como locales, de realmente hacer una sinergia
históricamente estos tratos crueles, inhumanos y degradantes han estado en nuestra comunidad. Lo hemos vivido históricamente. La primera marcha hace 49 años, ni enfermos ni criminales. Tengo conmigo una guía que realizamos de la mano con Naciones Unidas, COPRED, Academia, Sociedad Civil. Y esta guía fue histórica. Histórica porque nos unimos todos estos entes de manera intersectorial para gritar a los cuatro vientos que no hay nada que curar. Y esto se va a permear, se seguirá permeando en las dinámicas sociales. Se seguirá permeando para que lleguemos a una sensibilización con las familias, con la sociedad en general. Y hagamos justicia juntas, juntos y juntes. Muchas gracias. Gracias, Paola. Lograr que el Estado sea el principal garante de los derechos humanos para todas las personas es lo que se necesita para avanzar como sociedad. Es por ello que le solicitamos al magistrado César Saúl García Costa, representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, para que nos comparta su opinión respecto al tema. Buenos días tengan todos ustedes. Primeramente, agradezco la invitación, ¿verdad?, de parte de nuestra diputada Trujillo. No obstante que un servidor no estaba anunciado para dirigir estas palabras, pero lo hago con mucho gusto por dos razones fundamentales. Primera, en el año 2011, nuestra Constitución sufrió una reforma y elevó a rango constitucional los derechos humanos. Eso quedó contemplado en el artículo 1 constitucional, como así se precisa en la exposición de motivos que presenta nuestra diputada. Además, en ese propio artículo 1 constitucional se establecieron principios fundamentales de irretroactividad y de progresividad. Entonces, con la constitucionalización de los derechos humanos, han surgido una serie de vertientes para protegerlos a cabalidad, considerando a los niños, adolescentes, a las personas en general y, de manera primordial, a una comunidad minoritaria, pero que no por eso no deja de estar visible y no deja de que nos obligue a ocuparnos en todas sus dimensiones de ella. Ya lo comentaba Erika y en su cortometraje, por emplear una palabra, me impactó. Eso nos invita y nos convoca a vivir sin discriminación para poder amar en libertad. Pero no nada más eso, también aquí se ha comentado otro aspecto importante. ¿Cuál es? Así como en las primarias los niños tienen derecho a que determinados programas, entre otros el DARE, para que se les concientice y pueda generar mejores ciudadanos. Yo también soy de la idea
de que existan programas canalizados a las primarias, a estas nuevas generaciones, como decía Erika, que sea la última generación, que tengamos que vivir y sufrir el aspecto del ecocidio. Si todos aspiramos a una mejor sociedad, ¿por qué no también, no nada más que quede establecido en el marco normativo legal? Hagamos un esfuerzo como sociedad para que también esas nuevas generaciones tengan esa plena conciencia y el respeto a sí mismo y hacia los demás. Solamente así podemos decir que no habrá en esa medida discriminación y en esa medida, vamos a poder amar en libertad. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, magistrado. A continuación, le solicitamos a la doctora Gabriela del Carmen Nucamendi Cázares, subsecretaria de la Secretaría de Salud del Estado de Sonora, para que nos comparta la postura de la Secretaría que representa. Para que nos tomes el tiempo. Pues nuevamente, muy buenos días. El día de hoy vengo representando a la Secretaría de Salud. Para mí, para su servidor es un honor. El doctor José Luis Salomía, pues le hubiera gustado estar acá como nuestro secretario. Y vengo acompañado de un gran experto, el doctor Garibaldi, nuestro director general de salud mental. Tal vez son muy pocas las palabras que podría decir o muy extensas. Antes de iniciar, quiero que sepan que su servidora ya como salubrista, como especialista, su primer acercamiento a la salud pública de este país fue justo con nuestra población trans. Poder marcar la pauta dentro del centro Condesa que tenemos identificado en la Ciudad de México, que fue uno de los pioneros para la atención de nuestra población, y tener la fortuna de ser la médico que justo atendía a nuestra población y poder generar evidencia de los factores múltiples que las condicionan o nos condicionan para tener factores de riesgos en materia de salud para múltiples padecimientos e inclusive pues también para identificar en dónde nosotros estábamos fallando como personal de salud. Creo que me aperturó mucho la visión como salubrista. El día de hoy yo creo que no me resta más que decir que la Secretaría de Salud definitivamente pues identifica con mucha claridad que no es una enfermedad, que a lo largo de la vida, que a lo largo del tiempo, desafortunadamente, muchos documentos que han sido parteaguas para la toma de decisiones, no solo en la salud pública, sino en el acercamiento en el día con la población, pues desafortunadamente venía tipificado de esa manera. Afortunadamente ya en 1990 logramos o se logró sacar del DSM, que es donde tenemos DSM-4, donde tendríamos obviamente catalogado todos aquellos padecimientos de salud mental o psiquiátricos, y pues obviamente la homosexualidad pues no es un padecimiento que curar, ¿no? Así que quiero que tengan la certeza que la Secretaría de Salud como ente rectora de los servicios de salud en el estado de Sonora se sumará, promoverá y participará por completo, no solo en esta propuesta, sino en las que vengan en pro de los derechos de la salud de nuestra población sonorense, de todas, de todos, de todas, ¿sí? Y quiero cederle la palabra al doctor Garibaldi, que es nuestro experto, quien en el día a día presta este servicio, pero sobre todo, bajo cargo de él, está liderado todas nuestras unidades que confieren la atención, en donde obviamente no vamos a permitir que estos actos se permeen a nuestra población. Desde los servicios de salud, desde el sector, y por supuesto seremos los primeros promotores y promotoras para que esto no ocurra tampoco en la práctica privada y, como bien lo mencionaban, para que tampoco ocurra en aquellos espacios en donde sin fines de lucros y sobre todo donde no sean personal capacitado quien deba tener este acercamiento con la población, tenga al menos ni siquiera la iniciativa de llevar a cabo estos actos que van en contra inclusive de los derechos humanos. Adelante.
Es importante recalcar, jóvenes, que cuando una persona es etiquetada o estigmatizada o calificada con algún señalamiento, a partir de eso entra en un estado de amenaza psicológica. El solo hecho de considerar que una persona debiera de recibir atención por alguna condición que no lo amerite, que no lo justifica, emocionalmente le ubica en un estado de amenaza psicológica que emocionalmente perturba a corto y a largo plazo, de tal manera que puede provocar tanto cambios en el humor como en la personalidad, como inclusive en el riesgo de su integridad física. Tenemos que recordar que este tipo de estrategias se conducen en la clandestinidad, no están avaladas por la Secretaría de Salud, pero son doblemente peligrosas porque además de ser sugestivas hacia el estado psicológico de la persona, son invasivas hacia el organismo. De tal manera que la aplicación de hormonas o la terapia electroconvulsiva, además de la perturbación psicológica que originan en la gente, también pueden poner en riesgo su integridad, la integridad física o inclusive su vida. Por esto mismo resulta de gran trascendencia lo que se trabaje aquí y efectivamente en la Dirección General de Salud Mental y Adicciones tenemos una coordinación que trabaja para la igualdad de género y el respeto en todas las personas, en donde de manera muy entusiasta estamos protegiendo la salud mental de la gente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Invitamos al psicólogo Javier Romero, quien desde hace más de 15 años coordina el programa institucional Bienestar Psicológico de la Universidad de Sonora. Promover el bienestar psicológico. Híjole, primero tengo que hablarles de mis emociones en este momento. Estoy temblando de emoción. Qué rico y qué maravilloso este foro, no me lo esperaba. Rebasó mis expectativas desde la fibra más íntima de mi ser como ser humano. Gracias, Erika, por mostrarnos un fragmento importante de tu vida. Estoy conmovido por lo que se está hablando, por todo este contundente apoyo de todos y de todos quienes estamos participando. Definitivamente es un llamado histórico y es un llamado y una acción histórica que no podemos seguir rechazando, que no podemos seguir evadiendo. Hablarles un poquito de mi trabajo como psicoterapeuta y reconocer que la psicoterapia es un proceso maravilloso de encuentros y desencuentros para quienes deciden tomarlo. Jamás deberá representar un atentado contra los derechos y garantías individuales. Solamente es para abonar, para integrar y para fortalecer a la persona. A través de la psicoterapia resolvemos nuestros problemas, ya sea que sea con nosotros mismos, en nuestras inconsistencias, patrones, actitudes y comportamientos erráticos y tantas cosas más. Pero también resolver nuestros problemas que tienen que ver con la interacción con los demás en nuestra ecología, que es cómo enfrentar hostilidad, cómo poner límites, cómo generar códigos sanos de interacción, entre muchas cosas más. Integrarnos como seres humanos de manera individual es un reto que todos atravesamos en algún momento. Lo decidimos, pero hay quienes no lo deciden. Trascender en completitud todo quien somos en realidad. Esto es la integración que nos va a llevar a generar una fuerza. Favorecer la psicoterapia es un instrumento que me va a llevar a favorecer mi calidad de vida en todos los terrenos y en todos los sentidos. A través de la psicoterapia buscamos respuestas útiles que nos pongan en una mejor plataforma, más digna, más saludable,
más armoniosa. Pensar en mecanismos o procesos que promuevan en la persona la renuncia y la clausura de su ser no puede llamarse psicoterapia. Ni mucho menos podrá abonar a la libertad, salud mental, ni a su integridad. La salud mental se promueve y se logra a partir de la integración de principios de vida. Hay que entender que la salud mental se define, se ejerce y se promueve bajo principios de ciencia también, y que en gran parte nada tiene que ver con dogmas, doctrinas o corrientes de pensamientos castrativos, discriminativos e incitadores al rechazo y a la violencia. La vulnerabilidad que se vive por quienes por su identidad sexual o de género son vistos como inadecuados, enfermos o con un problema que hay que resolver es rotunda y absoluta en una sociedad machista, ultraconservadora y moralista como nosotros, como la nuestra. El contexto social y de vida permite regular en gran medida los comportamientos de quienes son parte de ellos. Para ello, las convenciones sociales nos van a permitir avanzar como grupo sin descuidar el desarrollo individual. Es necesario lograr un ejercicio permanente de replanteamiento de nuestras convenciones y revisar desde dónde emergen y desde dónde son propuestas para no correr el riesgo de fincar normas o leyes que den apertura a una normalización de coartar con los derechos fundamentales del ser humano. Siempre deberá prevalecer esa búsqueda de la felicidad a la que se encamina nuestra salud mental y nuestra salud integral. Son muchas las historias que pasan por mi mente a lo largo de más de 20 años trabajando en la Universidad de Sonora, nuestra alma mater que alberga más de 30,000 estudiantes, jóvenes estudiantes de distintos rincones de nuestro país. Son muchas las historias y una que les quiero compartir en particular es una que hasta la fecha me pone la piel, me eriza la piel, y que de haber tenido una ley que garantice los derechos pero además criminalice a quienes ejerzan toda esta coerción, hubiera sido muy diferente en aquel entonces. Esta experiencia fue hace más de 10 años que fue a solicitar el servicio de orientación psicológica un jovencito de 18 años, primer semestre, que empezaba a experimentar su descubrimiento de su sexualidad y empezaba a interesarse con otro compañero. Su familia se dio cuenta y lo secuestró en su casa, le quitó teléfonos, etc. Le impidió ir a la escuela. Era una familia común y corriente de un recurso social económico pudiente, normal, dentro de una media. Y al cabo de un tiempo, semanas, concedieron los papás que regresara a clases, condicionado, violentado, manipulado, etcétera, etcétera. Es cuando va y busca ayuda y me dice lo que está pasando en la primera sesión. Y en la segunda sesión, pues no hubo, porque al cabo de 3 días sube y me emociona. Porque el chavo sube a mi oficina corriendo, desesperado, y detrás de él van sus papás. Iba al edificio en donde estaba en ese momento mi oficina. En ese edificio también están las oficinas de servicios escolares, donde está toda la documentación del estudiante. Fueron los papás a obligarlo a que retirara sus documentos, a que se diera de baja, porque se lo iban a llevar contra su voluntad a un rancho, quién sabe en dónde, en Sinaloa, y ahí va a permanecer el tiempo que los papás quisieran. Se metió a mi cubículo, se metieron los papás a mi cubículo, duré 3 horas con los papás, trabajando como toda esta sensibilización, toda esta orientación. Se lo llevaron. En ese proceso corrí peligro porque la señora llevaba un arma y me amenazó de muerte. Este es un ejemplo de muchos ejemplos que ocurren en nuestra sociedad, en Sonora, en nuestra universidad, y que necesitamos tener una garantía por ley para que esto deje de suceder con esa violencia y con todas las agravantes con las que han venido ocurriendo, como lo he presentado ya en el caso de
de Erika en su documental. Muchas gracias. Felicidades, Pinky. No esperaba menos saber que ibas a estar aquí en algún momento representándonos a todo el pueblo. Gracias. Gracias, Javier. También queremos agradecer la presencia de la diputada Beatriz Cota, del diputado Próspero Valenzuela, de la diputada Paloma Terán y de la diputada Brenda Córdoba. Ahora toca el turno para escuchar la postura del Colegio de Psicólogos de Sonora. Escucharemos a la presidenta del capítulo Hermosillo, la psicóloga María Rosa Tomás. Muy buen día. Bueno, yo soy la psicóloga Rosa María Tomás, coordinadora del Colegio de Hermosillo, y en representación de nuestra presidenta, Cintia Lisbeth Sonoqui Amador, agradecemos la invitación y la oportunidad que nos permita la expresión y la postura propia y del Colegio de Profesionales de la Psicología en Sonora, AC. El colegio, dentro de sus principios éticos, promueve la integridad en el desarrollo de la ciencia y el ejercicio profesional, evitando el engaño, el fraude con frases o engañosas declaraciones que degeneren en etiquetas devaluadoras o discriminatorias. Otro de sus principios es la justicia y equidad. Nuestro colegio promueve las oportunidades a personas en condiciones de vulnerabilidad para que puedan ejercer plenamente sus legítimos derechos aspirando a una mejor calidad de vida. La legalidad, como profesionales, apoyamos y promovemos la modificación de las leyes y reglamentos sociales que sean en beneficio e interés de la comunidad. Por supuesto, el respeto y defensa de sus derechos humanos, respetando su autodeterminación y autonomía. Ante las llamadas terapias de conversión, las vemos carentes de ética, carentes de profesionalidad, que por desgracia, nuestra profesión, es frecuente encontrar la charlatanería y la usurpación de funciones. Creo que esto, de alguna manera, pues, estoy un poquito como Javier, emocionada. Tampoco me lo había imaginado así, pero pues luchemos porque esto no siga. Como dicen, ni enfermos ni delincuentes. Muchas gracias. Gracias, Rosa María. Esta importante iniciativa surge de la sociedad civil impulsada por la coalición LGBTTIQ+ Sonora. Cedemos el micrófono a su representante, a la ingeniera Marsh Romero. Muy buenos días. Mi nombre es Marsh Romero, soy una persona de género no binario, soy ciudadana del estado de Sonora. El día de hoy vengo en representación de la coalición LGBTTIQ+ Sonora, la cual está integrada por más de 10 organizaciones apartidistas de la sociedad civil y más de 50 activistas de todo el estado. Tenemos como misión lograr una sociedad más equitativa y eliminar por completo la discriminación hacia personas LGBT+. Como ya han comentado anteriormente, gracias a la encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género que fue realizada el año pasado
por la INEGI. Ahora sabemos que 14 de cada 100 personas LGBT+, es decir, alrededor de 700,000 personas en el país, han sido obligadas, ya sea por padres o madres de familia, a acudir con psicólogos, médicos, autoridades religiosas o alguna otra persona o institución con el fin de intentar corregir su orientación sexual o identidad de género. La prohibición de estas mal llamadas terapias de conversión es una de las exigencias que se incluyeron en la agenda política LGBTIQ+ Sonora, que fue consensada por los integrantes de la coalición y fue suscrita por algunos integrantes de la legislatura actual. Las organizaciones que integramos la coalición y trabajamos con personas LGBT+, conocemos de primera mano cientos de casos de sobrevivientes de ECOSIG. Es por esto que sabemos que muchas veces el primer rechazo ocurre en casa, como nos ha comentado, como el caso que nos comentó anteriormente. Y muchas veces esto sigue ocurriendo gracias al estigma que se le asocia a ser LGBT+. Y pues como ya hemos visto por los ejemplos que han expuesto aquí, es muy común que los madres y padres de familia que tienen una hija, hijo o hije LGBT+, busquen apoyo en este tipo de personas en las que ellos confían, ya sean profesionales de la salud o líderes religiosos. Estos al hacerles creer que pueden cambiar la orientación sexual o la identidad de género de sus hijos, convierten el hogar en el que debería ser un refugio en un lugar completamente hostil y doloroso. Es por esto que, por lo que crecemos en una sociedad, nosotros como personas LGBT+, que además de que continúa discriminándonos, no tenemos un espacio seguro en nuestra casa para poder desarrollarnos libremente. No por nada, las personas LGBT+ tenemos un riesgo 3 veces más de suicidio en comparación con la población general. Y se me hace importante recordar que el estado de Sonora está en uno de los estados con el mayor índice de suicidio en México. En este momento, con esta propuesta legislativa, todos tenemos la oportunidad de cambiar esta realidad y brindar a las próximas generaciones la protección y el apoyo que muchas personas LGBT+ no hemos recibido. Asimismo, como integrantes de una sociedad justa y democrática, todos tenemos la responsabilidad de contrarrestar la desinformación que todavía existe acerca de la orientación sexual y la identidad de género. Las organizaciones que trabajamos directamente con las personas afectadas por los ECOSIG estamos a toda la disposición para informarnos y educarnos al respecto. Además, queremos recordarles que como personas LGBT+, somos los expertos en nuestra propia condición. Gracias. Muchas gracias, Marge. El Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura, con base en Dinamarca, fueron los pioneros en los 90s en comenzar a investigar las mal llamadas terapias de conversión, determinándolas como una tortura. Hoy en día, gran parte de su trabajo la dedican a atender a personas sobrevivientes de estas prácticas inhumanas y a difundir su trabajo para lograr políticas públicas que puedan prevenir estos actos. A continuación veremos un video del director del capítulo México, Asker Kerum, quien no pudo acompañarnos por motivos de trabajo, pero nos envía la postura del... Good afternoon. My name is Asker, which is why it comes with... De él. Good afternoon. My name is... Con respecto a la ECOSIG, veremos el video. Good afternoon. My name is Asker Kerum, and I'm the Advocacy Director at the IRCT.
It's an honor for me to be here today, speaking to all of you at the Forum to End EcoSIG in Sonora. The IRCT is the world's leading organization in the documentation and investigation of torture and providing rehabilitation to victims. In 2020, we worked with the world's leading forensic experts to examine the practice of EcoSIG around the world to understand whether it would qualify under the international ban on torture and ill treatment. We found two main conclusions. First, we found that the practice of EcoSIG was scientifically and medically invalid, meaning that even if it was a legitimate aim, which it isn't, the practice does not work. The second thing we found was that it does indeed constitute torture and ill treatment. This is because it meets the four main requirements. First of all, EcoSIG produces severe pain and suffering, both psychological and physical, in its victims. Second of all, it is done with the very clear intention on the side of the perpetrator to either discriminate and or punish the victim. And finally, it has active state involvement by state authorities, both when it comes to EcoSIG practiced in health facilities, EcoSIG practiced in religious communities, and in many other places where the state is obliged to regulate the behavior of these communities and make sure that criminal activity does not happen. Based on this conclusion, we can then understand that when EcoSIG does qualify as torture or ill treatment, it comes with a number of legal consequences, which is why we set out to document it. First of all torture and ill treatment must be absolutely prohibited and banned by national states, meaning that the state of Mexico has an obligation to make sure that EcoSIG is banned. Second of all, such a ban cannot have any exceptions. There cannot be exceptions for religious considerations. There cannot be exceptions because medical professionals believe that they're doing something good, or any other exceptions to the ban. The ban is absolute. Third of all, it also means that states have an obligation to prevent EcoSIG from happening. This includes informing societies about the harm caused by the practices, the fact that it doesn't work, and the fact that nobody should be forced to undergo such treatment. I hope that this very short introduction can help your discussions, and I look forward to supporting your work in the future on the side of the IRCT, and we hope very much to see a nationwide ban on EcoSIG in Mexico very soon. I thank you very much for giving me the opportunity to speak to you today, and I wish you a good meeting. Estamos llegando al cierre de este foro, por lo que invito a los ponentes a que pasen al presidium para la sesión de preguntas y respuestas. De quien tenga alguna pregunta, comentario, duda, sugerencia, invitación. Bueno, buenas tardes. Primero felicitarles, yo tengo poco aquí en Hermosillo, vengo de Baja California Sur y bueno, justamente es un foro que ya se llevó a cabo allá, ¿no? No igual, de hecho allá con bastante violencia. Allá la familia natural tiene un edificio muy grande que promueve
justamente ese tipo de terapias, ¿no? Avalada, sí, por todo lo comercial, con todos sus libros. Y bueno, creo que es importantísimo que se esté hablando, ¿no? Es que, pues solo agradecerles y que no quitemos el dedo del renglón. Porque así como decían los psicólogos, ¿no? Como les ha tocado vivir y tener que trabajar con las familias. A mí me tocó trabajar con una psicóloga que me dijo que esto era una fase, que yo sí podía cambiar. Pero yo sabía que no. Entonces, pues bueno, no tuve que pasar por ninguna de estas terapias, pero es en una psicóloga de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Entonces, están en todas partes. Nosotros también. Buenas tardes a todas, todos y todes. Pues mi pregunta yo creo que sería principalmente para usted, magistrado. Tengo curiosidad, dudas. En algún momento me di a la tarea de investigar un poquito respecto de, por ejemplo, qué herramientas pudieran existir en Sonora para frenar los ECOSIG. Sé que en la Ley Estatal de Salud Mental, por ejemplo, se dice que toda práctica de salud mental tiene que ser con base en derechos humanos, perspectivas de género. Está en el Código Penal el delito de discriminación. Es una herramienta muchísimo más sólida la iniciativa que están presentando. Sin embargo, tengo dudas en la parte del oficio jurisdiccional. Por ejemplo, tanto en casos sí de profesionales de la salud mental, pero tanto de distribución comercial, como bien comentabas, de literatura que represente ECOSIGs, de prácticas religiosas. ¿Tiene usted alguna idea, magistrado, de cuál sería el procedimiento para atender estos casos? Si se tendrían que proponer otras herramientas probablemente procedimentales para fortalecer la iniciativa, etcétera. Bien, debemos recordar lo siguiente. El 1 de julio de este año, ¿verdad? La diputada Rosalena Trujillo, ¿verdad?, presentó un decreto con motivo de reforma al Código Penal. En específico, que se modifique el título quinto, capítulo quinto, referente a la discriminación, ¿verdad? En ese sentido, la diputada pretende adicionar 2 preceptos a ese capítulo. En la propuesta de reforma ya se propone, ¿no?, ya un componente normativo, ¿verdad?, para penalizar, ¿no?, pues precisamente estos encuentros, ¿no?, o sea, la conversión de orientación, ¿verdad?, identidad de género, ¿sí? Por un lado eso. Entonces, tengo entendido que aún está en comisiones, está en proceso, hace julio, agosto, septiembre, ¿no? Y seguramente, ¿verdad?, pues llegará a buen puerto esta solicitud de decreto, ¿no? Entonces, esta propuesta corresponde al legislativo. Al Poder Judicial, ya como operador y aplicador de la normatividad, pues en su momento, ¿no?, procederá al cumplimiento de lo que establezca el Código Penal en ese capítulo, por un lado. Por otro lado, también se propone la adición de un artículo a la Ley de Salud. Y este es un aspecto importante porque justamente allí es donde se deben de ver y analizar el aspecto de la prevención y el concientizar, no nada más prevenir, concientizar, ¿verdad?, a toda la comunidad, a todos los miembros de la sociedad, ¿sí? Y yo lo comentaba también y puntualizaba, no es una tarea nada más del legislativo, ni tampoco del Poder Judicial. A todos los integrantes de la sociedad nos compromete, nos obliga, nos responsabiliza, ¿verdad?, el no discriminar,
y el respetar las libertades sexuales. Están contempladas en la Constitución. Entonces, contamos con muchas herramientas para poder transitar en esta nueva vía y entender que no es un eslogan, no es una moda, es una realidad que estamos viviendo y sobre la cual tenemos que entender y aplicar y respetar sobre todo. Solamente así, como decía Erika, se va a aprender a vivir y a amar en libertad. Estamos en un Estado de Derecho y hay que hacerlo. No sé si haya dado ahí una respuesta a esa inquietud muy válida, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque todos estamos comprometidos con eso. ¿Alguien más? ¿O escogemos al azar? Allá, allá. Ok, buenos días. Bueno, tardes ya. Yo vengo de Just Fly de Obregón. A mí lo que sí me interesa es más que nada, ya que una vez se regule esto de la SECOSIC, ¿cómo se va a regular como sociedad? Porque a mí me ha tocado mucho, a mí incluso, y tengo amigos y conocidos, que vamos por las calles y es la misma policía los que nos intimidan, los que nos paran. ¿Eso cómo lo vamos a poder regular? ¿Cómo va a poder haber ahí un cambio? Porque, ok, no va a haber una institución donde me van a mandar, pero si voy por la calle de la mano con mi pareja, me van a detener por amar. Esto también lo van a poder regular con esa iniciativa u ocuparíamos presentar algo adicional. Así. Creo que no está contemplado eso que tú mencionas, esto es algo muy específico, pero creo, y lo mencionaba muy bien la doctora Nucamendi y el doctor Garibaldi, que toda acción legislativa debe de venir acompañada también de una política pública. Y creo que esa es una parte muy importante y eso es algo que nos hace falta mucho avanzar, no únicamente la política pública como ese gran paraguas, sino como con acciones medibles. Y aquí yo sí veo una gran responsabilidad en los municipios. Los municipios son los primeros respondientes, los municipios inclusive son los que se hacen responsables de la policía municipal, que es la que te detiene, que es la que te extorsiona a veces y demás. Entonces sí creo que hay, por eso lo decía casi al final de mi participación, cómo hacemos como sociedad para abrir esa ruta pedagógica, porque esa parte de aprender y desaprender no es únicamente con quienes somos aliados, sino con quienes ejercen en el servicio público, quienes están atendiendo las otras partes de la acción de gobierno y creo que aquí sí hace falta mucho todavía por construir. Nos toca la gran tarea de revisar el marco normativo, avancemos en eso, pero avancemos también con los gobiernos en buscar política pública que atienda la discriminación, que eso creo que es una parte muy importante que nos hace falta tocar en la agenda. Creo que así que es como que el tercer paso. Hay acciones legislativas pendientes relacionadas con discriminación. Entonces, bueno, vamos avanzando, pero creo que la ruta que estamos iniciando y sobre todo esta ruta en donde colectivos como Just Fly y muchos otros que están aquí presentes nos acompañan, es lo que nos va a fortalecer. Yo siempre he dicho, legislar en solitario no sirve para mucho. Legislar en colectivo es lo único que nos va a permitir construir con otros y en serio, yo sí me lo creo, sí se puede construir una mejor sociedad, sí se puede construir escenarios de convivencia que deseamos desde hace mucho tiempo. Y gracias por estar aquí, por participar con nosotros. El magistrado quiere hacer una última, puntualizar lo siguiente nada más. Si mal no tengo entendido, ya tenemos 12 referentes en la República, ¿verdad? De ahí se pueden retomar las experiencias en relación a lo que comentaban los dos jóvenes, ¿no? O sea, no nada más desde el aspecto normativo, sino también desde el aspecto de la prevención, de la corrección
y todo lo que tenga que ver con la propuesta, ¿verdad? Entonces, podemos retomar las experiencias de estos dos estados, ¿no? Es muy importante las políticas públicas y sobre todo tenemos la oportunidad también de incidir a que exista presupuesto para las políticas públicas, porque una política pública sin presupuesto pues no es, ¿no? Es inoperable. En ese sentido, llevamos 2 estados, sin embargo no existe todavía política pública. El IRCT hemos estado teniendo colaboración, bueno, acercamiento para poder trabajar qué políticas públicas se tienen que generar con base a los estados y a las circunstancias o realidades que las personas LGBT viven en esos estados. Entonces, con base a eso, es importante que en las reuniones que tengamos posteriormente, diputada, creo que será importante poder trabajar qué política pública, y creo que también Sonora es la primera entidad que está hablando de políticas públicas previo a la legislación. Entonces, vamos con todo, exactamente. Y pues nada más esa es la puntuación y pues nada, trabajar para que eso exista. Yo tengo un comentario y una pregunta, ¿no? Hago combo. Por una parte, en el comentario es que las personas que estamos aquí, pues, aparte de las organizaciones de la sociedad civil y quienes están trabajando en los ámbitos, pues es importante que el tema lo tomemos y lo divulguemos, que también tomemos esa tarea de bajar a tierra y bajar con la gente toda la información. Porque ahorita, como el ejemplo que comentaba Javier, o sea, ¿qué es lo que pasa? Porque la gente no sabe que eso es una terapia de conversión, llamada terapia de conversión, que es un ECOSIG, ¿no? Y no saben que realmente esto atenta contra los derechos humanos. Entonces, es bajar y sí nosotros y nosotras y nosotros ser portavoces y llevar a la gente, decirles, hay una vía y hay algo que lo que te están haciendo te está violentando, ¿no? Entonces, porque a veces a lo mejor llegamos a incluso cuando estamos en un círculo de quienes son activistas o quienes trabajan en temas, a veces se nos va el rollo de que hay otros lugares a los que nuestra información no llega, ¿no? Y es buscar cómo hacer que llegue esa información allá al pueblito aquel donde van a mandar un rancho a una persona, donde van a mandarlo con el padre a que lo encierre en un cuarto 3 meses, ¿no? Entonces, trabajar eso y hacerlo a la política pública, porque, por ejemplo, ahorita lo que mencionaba la compañera en el aspecto de las autoridades, la policía, las famosas faltas a la moral, que hay un proyecto que está trabajando por ahí. ¿Qué es faltas a la moral, pues? ¿No? Entonces, ¿a la moral de quién? ¿No? Entonces, todo eso es lo que estamos también construyendo como sociedad y que tenemos que bajar. La pregunta ahora va muy sencilla. En el tema de estas reformas y de esto que se va a hacer para prohibir los ecocidios en Sonora, ¿qué sigue la ruta? Nada más para que quede claro en qué paso vamos, cuál es el B, el C y hacia dónde vamos a llegar. Gracias. Bueno, lo primero fue el 1 de julio, la presentación de la iniciativa. Hubo todo un trabajo previo anterior de construcción junto con diferentes colectivos. Y bueno, ahorita estamos en esta etapa de socialización. Este foro es un escenario ideal para construir y obviamente pensamos replicarlo también en al menos otros 3 o 4 municipios. O sea, tenemos que ir a Obregón, tenemos que ir a Nogales, tenemos que ir al norte, al sur y escuchar también qué nos dicen allá y de qué manera podemos ir fortaleciendo y mejorando esta propuesta. También después de que avancemos en este proceso de socialización, en estas estrategias de parlamento abierto, tendrá que ser dictaminado por la comisión respectiva. La iniciativa pasó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que preside mi amiga diputada Diana Karina y que es una gran aliada además de estas causas, de esta ruta de derechos y libertades. Entonces, yo tengo toda la confianza
de que no va a pasar este periodo ordinario que concluye en diciembre sin que tengamos aprobada esta iniciativa. Es un compromiso, hay que cabildearla, obviamente, pero creo que tenemos grandes aliados, aliadas y aliades aquí en el Congreso. Les agradecemos sus preguntas y comentarios. Y para cerrar este foro de No Más Ecosic en Sonora, invitamos a la presidenta del Congreso del Estado de Sonora, a la diputada Diana Karina Barreras Samaniego. Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Mi función ahorita era clausura del evento, pero la verdad es que no puedo quedarme callada. Primeramente, saludo a Paola, a Marcha, a mi compañera diputada Pinky, Erika, y felicito a mi compañera Rosalena Trujillo por esta gran iniciativa. Mis respetos para ti, Erika. Ver lo que te ha sucedido, no solo a ti, sino a muchas mujeres y hombres que han pasado por eso, pues sí es algo, la verdad, muy fuerte. Al menos para mí sí fue mucha impresión ver lo que tu experiencia de vida. Yo les quiero decir que esto que está pasando es una clara violación a los derechos humanos, es claramente tortura a los seres humanos y lo que tenemos que hacer es sensibilizar a la sociedad, pero también a los diputados. Y yo creo que los 33 diputados debieron de haber estado aquí, compañera, porque pues muchos no saben qué es de lo que se trata. En cuando tú lo ves aquí plasmado y con vivencias propias, pues ya te das cuenta de la magnitud y la clara violación de derechos humanos que existe. Entonces, por mi parte, como presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, me comprometo a sacar este dictamen. Ahorita estaba la compañera Betty Ponce aquí, que es también integrante de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que dice que está a favor. También Celeste Tadei me mandó un mensaje, me dice no puedo estar, pero estoy a favor. Entonces ahí vamos. Y yo sé que en este periodo ordinario va a salir esa iniciativa. Estoy muy contenta. Muchas gracias a todos. Y siendo las 12:48 del día 28 de septiembre del 2022, queda clausurado este foro. Gracias. No se vayan, por favor, pasar para la foto. A los ponentes para abajo, ponentes para abajo. Les falta una como rockstar. Si pueden acercarse todos para la foto, por favor.